Vamos de inmediato a revisar lo que ha sido esta jornada en Buenos Aires a propósito de la visita del presidente electo José Antonio Kast a Argentina, a la Casa Rosada, y en su reunión con Javier Milei. Extensa reunión por lo demás que tuvo el primer mandatario elegido el pasado domingo. Ahí está Ramón Ulloa, enviado especial de nuestro departamento de prensa. Ramón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo está Buenos Aires? Aquí te cuento, 34.6 grados de temperatura a esta hora. Nos imaginamos que por los cielos de Buenos Aires andamos relativamente similar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Cristian? Amigos, muy buenas tardes. Sí, pero no tanto. Ya. Cielos despejados, hace calor, pero calculamos que deben haber unos 28, 29 grados aquí en la capital bonaerense que se sienten, pero no tanto como allá en Santiago con 34 grados de temperatura. Vaya que se cumplieron los pronósticos meteorológicos. Y aquí lo que se ha ido cumpliendo ha sido la agenda del presidente electo José Antonio Kast. Lleva unas 8 horas de visita aquí a Buenos Aires, pero han sido 8 horas muy intensas desde que aterrizó en Aeroparque y se dirigió primero a una reunión, directo a una reunión al Ministerio de Economía, en donde se reunió con el ministro de esa cartera aquí en Argentina, Luis Caputo, pero toda la atención estaba puesta básicamente en la que podía ser el encuentro con el viceministro José Luis Daza. Ya le voy a contar de eso porque tiene varias implicancias. Pero antes vamos a lo más importante, ¿no? Que fue la reunión con Javier Milei que se produjo a eso de las 12:30, un encuentro que duró prácticamente más de una hora, que se ha señalado como, por la extensión, como un gesto de Javier Milei hacia José Antonio Kast, porque esto no es una visita de Estado. Él todavía no asume como presidente de la República y jefe de Estado de Chile. Está es una visita de carácter privado, podríamos decirlo, en su calidad de presidente electo, y por lo tanto hay una serie de protocolos que no se cumplen desde el punto de vista de tener los resguardos. Por eso es que, por ejemplo, se nos explicó, no hubo balcón. Estuvimos esperando mucho rato. Había todos los indicios de que parecía que iba a haber un saludo desde el balcón, pero al parecer no se quiso llegar a ese punto para no provocar ciertas susceptibilidades, por decirlo de alguna manera, al todavía no ser presidente de la República como tal, ni jefe de Estado. Entonces nos quedamos con aquello, nos quedamos con el saludo y con las imágenes que ha liberado la Casa Rosada de lo que fue ese encuentro. Ustedes lo están viendo, pero quisiera también que lo escucharan con audio ambiente, para que vean la cercanía y las felicitaciones del presidente Milei a José Antonio Kast. Veamos y escuchemos ese ambiente del saludo. Felicitaciones. ¡Qué triunfazo! Felicitaciones. No tengo duda, fue glorioso. Felicitaciones. No, por favor. Un ejemplo. Felicitaciones. Te felicito por la defensa férrea de ese caballero. Es infranqueable. Infranqueable. Te tenés que conseguir así. Va a copiar el modelo. Mira. Es capaz literalmente de faenarse a alguien con eso por sí. Eso lo tengo claro. Es impresionante. La verdad, felicitaciones. De verdad, muchas gracias. Fue una alegría muy grande. El Pablo canciller Kirchner, Kirchner, nuestro canciller. Mucho gusto. Lo he visto. Felicitaciones. Muchos abrazos, muchas felicitaciones, muchas congratulaciones, porque el mismo Milei ha señalado que José Antonio Kast es su amigo. Y ahora además, entonces, como presidente de la República de Chile, hay una cercanía también desde el punto de vista ideológico, de lo cual ya vamos a hablar más adelante. Pero retomo el tema muy importante referente a José Antonio Kast y la posibilidad de que el viceministro de Economía de Argentina, José Luis Daza, de origen chileno y argentino, pudiese cruzar la frontera y desempeñar funciones allá. Y no es una cosa que solamente lo diga la prensa, sino que escuche lo que dijo el ministro titular, Luis Caputo, entrevistado por un medio argentino que le sacó el tema en estas últimas horas. Mire lo que dijo el ministro de Economía de Argentina. Pero, es decir, la posibilidad existe, él seguramente sí lo estará evaluando.
Yo lo voy a apoyar cualquier cosa que haga porque, digo, es una persona extraordinaria, con un conocimiento extraordinario, una persona de bien. Ojalá se quede con nosotros porque el aporte que hace a Argentina y al equipo económico es invalorable. Ahora, bueno, si tiene la motivación de encarar una cosa así para Chile, bueno, yo lo voy a apoyar también. Ramón, cuando uno escucha durante la mañana estas declaraciones, también la de José Antonio Kast, es inevitable hacer la relación casi como un mercado de pases. A ti que te gusta el fútbol, a mí también. ¿Lo llevamos o no lo llevamos? ¿Qué dice el presidente del club? ¿Qué dice el otro? La verdad es que es algo bastante inédito por lo demás, por esta militancia que tiene José Luis Daza en el gobierno argentino. Traerlo para acá, no estábamos acostumbrados a eso. Yo creo que es muy, muy inédito esta, entre comillas, así como disputa o quién se queda con el pase finalmente del economista, porque también sostuvo José Antonio Kast que a él le gustaría muchísimo contar en el equipo económico con él ya en un gobierno. Lo ha tenido con anterioridad apoyando en ciertos lineamientos, pero ya en el gobierno es cosa distinta también. Sigamos con el símil futbolístico, ya que estamos en eso. ¿Tiene cláusula de salida? Por ejemplo, José Luis Daza, entre comillas, podríamos decir que algo se asemeja a aquello. ¿Por qué razón? Porque el presidente Milei ha presentado hace una semana, menos de una semana, un proyecto de reforma laboral que es extremadamente difícil de negociar en el Congreso por las mayorías que hay en el Congreso y porque ya su paquete laboral presenta los reparos de la principal central gremial de trabajadores de Argentina, que ha llamado a una movilización el próximo día jueves a nivel nacional. ¿Qué materias se abordan allí en reformas laborales? Por ejemplo, la indemnización por años de servicio. Por ejemplo, las horas trabajadas, si se pagan o si se compensan en días libres, por ejemplo, las materias previsionales como el seguro de cesantía, con cargo de un 3% ahora al trabajador para acumular un pozo y de esa manera también adelantar o hacer más barato los despidos, por ejemplo. Nada de eso, dicen desde el gobierno, es impositivo porque pueden convivir con las situaciones anteriores, serían optativos. Pero hay todo un revuelo por aquello. Entonces, resumiendo y volviendo al símil futbolístico, Cristian, tal vez no hay una cláusula, pero sí hay mucho trabajo que desarrollar. Los esfuerzos de Milei en el ámbito de la economía son muy intensos y necesita a cada uno de sus colaboradores. Bueno, pero negociando, conversando, la gente se entiende, uno puede decir, y más aún si hay una cercanía de amistad. Por eso, una de las preguntas reiteradas para José Antonio Kast aquí en Argentina, no solo de los medios chilenos, te digo, sino de los medios argentinos, fue esa. Y entonces, ¿qué pasa? ¿José Luis Daza puede cruzar la cordillera y formar parte del gabinete de José Antonio Kast? Esto fue lo que dijo el presidente electo. Y respecto de los distintos ministros, si usted me consulta por José Luis Daza, con quien tengo una amistad profunda y de larga data, al menos de la segunda vuelta de la campaña del año 2021, y eso se mantiene. Y muchas de las cosas que nosotros estamos planificando, claramente yo por amistad, no por ninguna relación formal, algunas cosas uno, claro, le pregunta a los amigos que entienden. Que de eso se deduzca que él va a tener una representación o un cargo en el próximo gobierno, falta aún. Y sí, en la última semana he conversado con José Luis Daza, pero ahí hacerle un planteamiento concreto, eso no se ha dado. Si se logra concretar algo, nosotros se lo vamos a comunicar oportunamente en el momento adecuado, que también va a ser a mitad de enero. Ya, eso no se ha dado por ahora. Tenemos otro dato más que colocar sobre la mesa, Cristian. A ver. Resulta que si de eso pudiese concretarse, incluso si no se dice públicamente y se conversó y está la venia de Milei tal vez para que esto pueda ocurrir, tampoco el anuncio se haría en este instante. ¿Por qué razón? Porque el presidente electo y su equipo quiere tener amarrado la mayor cantidad de gabinetes para poder presentarlos en un anuncio.
No hay una fecha concreta, se habla del 15 de enero para tenerlo todo listo y comunicarlo a la ciudadanía. Pero lo que no se querría hacer, de acuerdo a las fuentes que hemos consultado, es que esto sea a cuentagotas, es decir, anunciar un ministro primero, otro ministro después y así ir avanzando. Quieren que sea un paquete armado, ordenado, a la manera que le gusta a José Antonio Kast. Más en una materia. A propósito de nombramientos, a propósito de apoyos, también surgió el tema de Michelle Bachelet y la posibilidad de que este gobierno entrante pueda respaldar su postulación como secretaria general de Naciones Unidas. Y esto fue lo que dijo José Antonio Kast respecto de esa materia en particular. Escuche. Yo hablé con la presidenta Bachelet, ella tuvo la gentileza de comunicarse conmigo y quedamos de acuerdo en estar en la reunión. En algún punto espero que sea antes de Navidad. Yo creo que va a ser muy importante que nos podamos reunir y conversar sobre lo que es lo mejor para Chile. Tanto ella como el presidente Eduardo Frei. Entiendo que vamos a escuchar todos los antecedentes. Yo soy una persona, algunos dicen, este señor no es capaz de llegar a acuerdo en nada. Pero si alguien me explica por qué y cuál es la razón, cómo beneficia eso a Chile, yo siempre voy a estar dispuesto a escuchar. Si lo que no corresponde, es decir, que no porque no. Nosotros en los acuerdos a los cuales nos hemos negado a firmar es porque creemos que no hacen bien a nuestra patria, a lo que viene. Y eso implica primero escuchar, después contraargumentar, y si a mí o a nosotros como partido no nos convencen, bueno, déjenos en libertad. Por lo tanto, eso va a ocurrir. Y respecto de lo segundo... ¿Ven? Entonces, contrariamente a lo que algunos pudiesen haber pensado, no hay un portazo de entrada a la candidatura de Michelle Bachelet, que fue propuesta, recordémoslo, claro, por esta administración que está en ejercicio todavía de Gabriel Boric y que recibió críticas de la oposición porque alegaban que no fue consultada, no fue avisada, ni fue socializada con la oposición para ver cómo se avanzaba en ese sentido. Así es que veremos. Pasemos a otro tema, un tema que también puede parecer muy anecdótico, pero está dentro de también las señales que al parecer el presidente electo quiere enviar en su gobierno, que es la posibilidad de vivir en el Palacio de la Moneda. Sí, tal cual como ustedes escuchan, el Palacio de la Moneda no tiene dependencias como habilitadas hoy día, en este instante, como para poder hacerlo. Sí hay un cuarto donde el presidente puede dormir, puede hacer una siesta, puede pasar allí la noche, pero no de manera permanente, y menos con su familia. Bueno, esto fue lo que dijo José Antonio Kast cuando se le preguntó, porque antes de escuchar su razonamiento, hemos consultado si esto es algo que se le ocurrió al equipo o si es algo de una motivación netamente personal de él y una decisión de él. Y en lo segundo, es la idea que le ronda la cabeza, que la está madurando y que quiere concretarla. Esto fue lo que dijo sobre vivir en la moneda. Sí tenemos interés en vivir en la moneda. Si a mí me dicen que no puedo tener una habitación como la que yo pudiera aportar yo, bueno, no tengo problema en dormir en el tercer piso. Pero si puedo llevar mi cama, puedo llevar mi comedor y puedo llevar mis cosas, porque hay toda una discusión de que no puedo mover nada. Bueno, no muevo nada, pero llevo un saco de dormir. Esa es mi voluntad. Yo vivo a más de 1 hora y media de la Casa de la Moneda. Yo no voy a arrendar una casa especial para generarle más gasto al Estado. Creo que si hay una casa y hay un recinto razonable, yo no pido lujos. Yo no pido que me atiendan, yo soy capaz de hacer mi cama, soy capaz de hacer muchas cosas, soy autosuficiente. Y creo que esa forma de actuar también es una señal de austeridad para lo que tenemos que pedirle a los chilenos, porque vienen tiempos muy difíciles. Hoy día no tenemos holgura fiscal. Entonces, si yo comienzo a remodelar un lugar, empiezo a gastar en mí, creo que no corresponde. Nosotros, si tenemos un par de habitaciones donde podemos instalarnos con la vía, no tenemos problema. Que nadie crea que vamos a ocupar la mitad de la casa presidencial con mis 9 hijos y mis 4 nietos. No es así. Ya, porque además, como se dice bien coloquialmente en Chile, la tarea en cuanto a crianza de los hijos ya la tiene cumplida José Antonio Kast. Su último hijo ya dejó
la enseñanza media y este año ingresa, o el próximo año mejor dicho, ingresa a la universidad, así que ya no va a vivir en la zona de Paine, así que ya ese no es un problema desde ese punto de vista, y el resto de los hijos ya son independientes y viven fuera de la residencia familiar. Así que por ese lado no hay problema. Y por otro lado, dos consideraciones. Una, lo que se escuchaba y se dejaba ver en sus palabras. Muestra y señales de austeridad, que es lo que quiere presentarle al país, dado que está señalando también que hay un ajuste de cinturón y que por lo tanto tiene que partir por casa. Eso es lo que quiere demostrar. Por otro lado, hay una consideración, sí. La Casa de Gobierno se le llama el Palacio de la Moneda. Lo que no quieren que se interprete también es que el palacio sea eso, palacio donde alguien se encapsula, de que pierde el contacto con la gente. Entonces ese es el otro considerando que tienen su núcleo más cercano a debatir respecto de esta posibilidad. Bueno, lo sabremos pronto en todo caso, la decisión final que tome, que va a ser el propio José Antonio Kast nos ha señalado. Y respecto de otras materias que también tienen relación con la visita aquí a Argentina y que son materia de la relación bilateral, son cuestiones que están pendientes en la justicia, como por ejemplo la extradición de Galvarino a Pablaza, uno de los indicados como responsable del asesinato de Jaime Guzmán. Recordemos que esa es una situación bien compleja que se ha prolongado por distintos años y distintas administraciones. Él estaba en calidad de refugiado aquí en Argentina, eso se ha discutido en tribunales, se le retiró esa calidad de manera administrativa, pero tiene recursos pendientes en la justicia que no avanzan, que están como congelados durante todo este tiempo. Entonces, existe la posibilidad de que ahora, con José Antonio Kast en el gobierno y con Javier Milei aquí al otro lado de la frontera, pudiese concretarse un pedido de extradición que se agilice, aunque esto esté en los tribunales de justicia y depende de la justicia argentina, pero también dicen, aquí en Argentina, mucho pesa la voluntad política que empuje una decisión como esa. Preguntado, consultado sobre esta materia, esto fue lo que dijo el presidente electo hablando aquí en Argentina. Es una herida abierta. Usted sabe que el único senador en ejercicio asesinado en democracia fue Jaime Guzmán. Jaime Guzmán no solamente fue profesor mío, fue amigo mío. Que lo asesinaron a la salida de un centro universitario donde él estudió, donde él hacía clases, era un hombre demócrata, ganó democráticamente un cupo en el Senado y los terroristas lo asesinaron de una manera artera y planificada. Varios de los que cometieron ese asesinato están en libertad. Y eso para nosotros no corresponde. Nosotros no vamos a pasar a llevar ningún tratado internacional, ninguna ley, y hoy día lo que ocurre es que Argentina tiene que resolver en algunos procesos cuál es la situación. Entonces, nosotros lo que esperamos es que se cierren esos procesos para que no haya un choque entre resoluciones de tribunales internacionales y tribunales locales. Nosotros no queremos generarle un problema a Argentina, pero sí esperamos que en algún minuto el señor Pablaza cumpla su condena. No queremos generarle un problema a Argentina, a una administración amiga como considera la de Javier Milei, pero por eso entonces la palabra podría ser agilizar el proceso para que luego fuera esas trabas pudiese concretarse. En fin, son varias cosas entonces a considerar. Como se ve, a esta hora está reunido todavía con la reunión empresarial para ver primeros contactos, lo acompaña la presidenta de la SOFOFA, lo acompaña la presidenta de la CPC, así que sí. En eso está ahora el presidente electo. Pero también tuvo contacto con la gente y a lo mejor, si tú me ayudas, Cristian, podemos revisar alguna imagen de algo un poquito caótico que fue en algún instante, porque estábamos esperando la salida al balcón. Bueno, como ya dijimos al principio, la salida al balcón no se produjo y entendemos que fue para guardar las formas respecto de que todavía no es un presidente en ejercicio y eso podía generar ciertas suspicacias y tal vez algo incómodo en su relación con la administración todavía ejerciendo el cargo en Chile. Pero sí lo que hizo José Antonio Kast fue entonces salir al patio de la Casa Rosada y acercarse a la reja porque habían manifestantes tanto pro Milei como también pro José Antonio Kast, algunos chilenos que incluso estaban de visita por acá, de vacaciones y que llegaron con bandera chilena y todo aquello. Entonces se produjo ese acercamiento, pero la prensa obviamente, y no solamente no echan la culpa a nosotros, la prensa chilena que quería tal vez conocer alguna impresión de José Antonio Kast, la prensa argentina que también quería consultarle y se produjo allí una batahola que fue bastante desordenada a ratos y que provocó incluso la molestia
del presidente electo. Más allá de ese episodio anecdótico, escuchemos a algunos de esos manifestantes que estaban afuera esperando a todo sol más de 1 hora y media que terminara el encuentro con Javier Milei, y esto fue lo que nos dijeron. Y está haciendo todo lo posible para que la Argentina salga adelante. Y bueno, y al respeto del presidente de Chile es porque le estamos dando la bienvenida y vemos que va a ser como Milei. Sí, va a sacar a Chile adelante también. Sé las ideas que tiene y sé que es un presidente que hoy quiere sacar el país adelante. Así que yo creo que los chilenos tienen que estar felices y dejarlo que trabajen. Déjenlos trabajar. Es como nos pasó a nosotros acá. ¿Pero sabía que venía José Antonio Cast? Sí, estoy informada, sí. Fui a votar inclusive. Y es lindo, es como... Y es cuando tiene uno la migra y siente el deseo de encontrarse con los chilenos. Sí, es una visita, Ramón, que obviamente también ha generado mucha expectación por una serie de interrogantes a que se le planteó en este punto de prensa que tuvo José Antonio Cast, porque fue al segundo día después de ser electo. Entonces, muchas de las preguntas y muchos de los antecedentes que con anterioridad a esta visita se habían planteado no habían podido ser respondidos porque no hubo tiempo. Fue todo tan rápido que obviamente este punto de prensa se convierte, además de mucho interés, más allá de la visita propiamente tal, sino con las respuestas entregadas por José Antonio Cast en una serie de materias que se puso ahí delante de la prensa. Ahora, Ramón, te quiero invitar, no sé si tuviste la oportunidad de ver, también sabemos que Javier Milei es muy de utilizar redes sociales, particularmente TikTok, y cómo no, con su motosierra, y ambos en TikTok subieron el siguiente video donde también dan cuenta del uso de ese instrumento. Mira, veamos. Si hay una buena noticia es que la libertad avanza en toda Latinoamérica. ¡Viva la libertad, carajo! Si hay una buena noticia es que la libertad avanza. Mira, ahí con la expresión de Javier Milei, no fue replicada por José Antonio Cast, pero sí haciendo alusión al movimiento, a la libertad, avanza ahí con la motosierra en esa mesa en la Casa Rosada. Así que también ha tenido de todo esta visita. Solo una última duda, Ramón. Reunión con el embajador chileno en Argentina, José Antonio Viera Gallo. ¿Ya se realizó o se da posterior a este encuentro con los empresarios? Posterior al encuentro con los empresarios, debiera estar por producirse, si es que ya no está camino a realizarse, porque después ya tiene que abordar el avión que lo regresa a Chile. Fue el propio José Antonio Viera Gallo quien lo fue a buscar al aeropuerto y lo trajo hasta el Ministerio de Economía, donde se realizó la primera reunión de trabajo, y protocolarmente también pasa a despedirse de él en la embajada y luego regresa a Chile esta noche. Dos cositas pequeñas al cierre, una relacionada con el TikTok, que más allá de la anécdota, ojo, hay que tener en cuenta, la motosierra significa recorte. Reunión en el Ministerio de Economía, no solamente por lo que ya conversábamos, tal vez esto de estar pidiendo el pase, ¿no?, de José Luis Daza, si llega a concretarse o no, sino también por las medidas austeras que ha tomado el presidente Milei en Argentina y que quiere conocer José Antonio Cast. Esto de reducción del gasto público y los recortes que hay que hacer para darle mayor eficiencia al Estado, que ya sabemos lo que ha ocurrido aquí en Argentina con Milei. Así que ojo con eso, también tiene relación un poco con el TikTok, la motosierra y todo aquello. Y lo último, ¿van a continuar los viajes de José Antonio Cast al extranjero antes de que asuma como presidente de la República? La respuesta meridianamente concreta es sí. Y puede ser también otros países limítrofes. ¿Por qué razón? Porque el tema migratorio es muy importante dentro de su agenda. Y lo que se está pensando en perspectiva, según nos cuentan algunas fuentes, es que quiere José Antonio Cast ver el terreno o allanar el terreno para que, si se produce una salida en Venezuela, y eso lleva a la salida de venezolanos de nuestro país para regresar al suyo, puedan hacerlo expedito. Y para eso conversa con los países limítrofes, antes incluso de que asuma, en la posibilidad de conseguir un corredor humano. Por eso no habla de expulsiones, no sigue hablando de expulsiones necesariamente, por eso es que en el debate me dicen, habló esto que sacó mucha roncha y debate de los invitamos a salir como una invitación, porque está pensando de esa manera de una figura también legal que permita su tránsito por distintas fronteras, porque eso le convendría a Chile, le convendría a Argentina, le convendría a Perú, le convendría a Ecuador. Así que no deberíamos sorprendernos si es que de aquí en adelante José Antonio Cast
y su equipo anuncia otras visitas regionales a otros mandatarios que están en ejercicio. Conscientes además de que el problema de migración no es un problema que afecta solamente a nuestro país, sino se requiere además soluciones globales, regionales, en este caso para tratar de disminuir sus efectos negativos. Ramón Ulloa desde Buenos Aires siguiendo esta actividad, este viaje de José Antonio Kast a la capital trasandina. Muchísimas gracias, Ramón, por todo. Que estén muy bien. Buenas tardes. Nos vemos. Estés bien. Chau, chau. Son las 5:28. Queremos seguir